buenas tardes. Estamos en el programa, una edición más de Entre la Igualdad y la Violencia Política. Este programa surge a raíz de que se inicia el proceso electoral 2021 porque consideramos importante hacer llegar al público chapaneco y al público en general, porque gracias a las redes sociales es posible ver este programa en diferentes partes de la República, reflexiones sobre diferentes temas, sobre todo de interés para las mujeres, ¿no? Esa fue nuestra intención. Este es el cuarto programa y pues nos da gusto tener en él a personas tan destacadas como Indira Sandoval, una activista que se define a sí misma como feminista, una mujer de izquierda que ha ocupado diversos cargos en el gobierno de la Ciudad de México, que actualmente es promotora de 3 de 3, ¿verdad? De la 3 de 3 y que forma parte además de ese, podríamos llamarle colectivo, nosotras tenemos otros datos. Bienvenida, Mira. Es un honor para nosotros tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias, querida Enriqueta. Muchas gracias a todas por la invitación y saludo con mucho gusto a tu audiencia. Gracias. Tenemos a la doctora Felipa Neri Sánchez. Ella es docente investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es directora de la División Académica de Ciencias Sociales de la misma universidad. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras. Y además con Felipa tenemos una hermandad a través de la doctora Gloria Ramírez, ¿verdad? Quien siempre nos enreda en todos sus proyectos. Bienvenida, Felipa. Mucho gusto. Creo que tienes, tenías gracias, apagado tu micrófono. Ya. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos cordiales a todas y a todos. Luego tenemos aquí a la compañera Katy Aguiar. Katy Aguiar es una joven muy talentosa de la nueva generación de feministas, ¿verdad? Ella coordina el portal Voces Feministas, un portal que ya agrupa, Katy nos dirá, ¿cuántos seguidores y seguidoras? Más de 300,000. Imagínense, así que estar allí en su portal es sinónimo de que somos famosas, ¿verdad? Estar ahí en el portal de Voces Feministas y además es también integrante de Repare. Y a Elenita, Margarita, yo siempre le enredo sus apellidos, Jiménez, ¿es Jiménez Paniagua o Martínez Paniagua? Siempre ella es politóloga, también licenciada en Derecho, actualmente estudia una maestría en Derecho Electoral y creo que por ahí tiene otra maestría. Trabaja en la Dirección de Capacitación de la Coordinación Estatal de Derechos Humanos y además es integrante de Repare, pues bienvenidas todas. El tema de hoy, porque es de mucho interés para nosotras, sobre todo quienes militamos en partidos políticos, lo que es un protocolo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir lo que es un protocolo? ¿Quién nos contesta? Si me permite, maestra, iniciar. Ante todo, pues muchísimas gracias por este espacio que nos permite promover los derechos políticos electorales de las mujeres y qué más gusto compartir con amigas como Katy, con mujeres admiradas como la doctora Felipa, Indira y sobre todo con usted, a quien sabe que me une un profundo cariño y agradecimiento por siempre generar estos espacios de diálogo. Bueno, ¿qué es un protocolo y específicamente en materia electoral y en lo específico de violencia política contra las mujeres? Este documento es una directriz, es un conjunto de disposiciones que diversas instituciones en materia electoral han elaborado con la finalidad de que las y los actores que participan en un proceso electoral tengan definido como ciertas acciones para atender, sancionar, prevenir la violencia política contra las mujeres, obviamente basada en una condición de género.
Dichos protocolos no son de carácter vinculante, sin embargo, pues establecen bastante claro las rutas que las mujeres que han sido víctimas de violencia política por razón de género puedan conocer y mediante estas diferentes rutas o procedimientos puedan acceder a las instituciones correspondientes a presentar una denuncia o bien puedan ser atendidas para alguna orientación que pueda resarcir alguna violación a sus derechos políticos electorales. Entonces, creo que es un esfuerzo bastante importante que se ha logrado después del proceso electoral del 2015, donde se empezó ya con mayor énfasis a hablar de violencia política contra las mujeres y que obviamente a lo largo del tiempo, el primero fue en el 2016, posteriormente en 2017, pues han ido avanzando y seguramente, como todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, es una cuestión de carácter progresivo y que iremos perfeccionando y que esperemos que también tenga otras herramientas que permitan la sanción a estas conductas que violentan los derechos políticos electorales de las mujeres. Indira ha logrado, ante la ausencia muchas veces de un protocolo específico para atender la violencia política de género hacia las mujeres, ¿verdad? Hacia las mujeres por razones de género, con su equipo un protocolo al que le ha llamado la protocola. ¿Nos podrías hablar de ello, Indira? Sí, muchas gracias. Bueno, en principio, decir que la protocola, en principio decir que la protocola es un esfuerzo colectivo que viene principalmente de 33 mujeres AC, con Edurne Ochoa, con Norma Pimentel de la Barra de Abogadas, con las abogadas Violeta, con Fátima López y bueno, las constituyentes. Pero contestando a la gran pregunta que nos haces sobre qué viene haciendo, me parece que requerimos esa herramienta y coincidiendo sobre todo con Elena, una herramienta práctica. Yo quiero comentarles que tenemos nuestras, esas protocolos, esas leyes de bolsillo son como nuestros botiquines de derechos humanos. Son herramientas que van más allá de solo saber qué es la violencia política y cómo se manifiesta de acuerdo a la nueva legislación, que por supuesto hay que reconocer que es una conquista del movimiento amplio de mujeres y del movimiento feminista, para ser más precisas. Comentar que el protocolo y la protocola no viene a ser solamente para las mujeres, sino, aunque parezca burdo comentarlo, quienes ejecutan la violencia, quienes ejercen la violencia, el hecho de que desconozcan temas no los exime de su culpa y de su responsabilidad. Pero siempre la mirada feminista debe apuntar hacia la prevención. Y me parece oportuno señalar que en la medida que todas las autoridades involucradas tienen claro en qué momento se comete la violencia política, cuáles son sus manifestaciones, quiénes son las autoridades responsables de proteger y salvaguardar los derechos políticos, electorales, ciudadanos de las mujeres, en esa medida no solamente se vuelve útil para prevenirlo y como una herramienta específicamente hacia las mujeres, sino también me parece una herramienta útil para los partidos políticos y sus dirigencias. Y aquí traería yo a la mesa un asunto que la audiencia, y además qué bueno que lo estamos haciendo desde la plataforma de un medio de comunicación, y también aprovecho para decir que todo mi reconocimiento para medios alternativos, tanto como Ultimátum como Voces Feministas, a quien admiro muchísimo, decir que somos sujetas de violencia política, las defensoras de derechos humanos, las periodistas, las funcionarias, las ciudadanas, las organizaciones de la sociedad civil, y que entonces tenemos que ampliar la mirada. Yo siempre, saben que ando con mis gafas violeta a la mano siempre aquí bien puestas, tenemos que ampliar la mirada para poder revisar que no solamente las mujeres políticamente activas, candidatas o ya funcionarias o gobernantes, pueden ser blanco de esta violencia. Entonces, ¿qué propone la protocola? ¿Qué es la violencia política? ¿Cómo identificarla? Revisar exactamente la ruta de quiénes son las autoridades responsables de poder atenderla, qué hacer en caso de, pero también tenemos
que ampliar hacia el asunto de las órdenes de protección, de los mecanismos de planes de seguridad. Y aquí diría yo algo también fundamental. No basta identificarla y saberla y demás. Tiene que denunciarse, y ahí yo colocaría en este primer saque, mi querida Enriqueta, el principal desafío en el acompañamiento jurídico. Pensar que la violencia política no tiene tintes que requieran del acompañamiento psicoemocional también sería un error, y bastante pondría yo el asunto en los mecanismos fehacientes de denuncia. ¿Qué es un procedimiento sancionador, por ejemplo? ¿Qué es un juicio de defensa de derechos humanos, de derechos ciudadanos? La parte de los JDCs, yo estaría comentando, solo para terminar mi comentario, que la protocola entonces es apenas una herramienta para visibilizar otras tantas a las que tenemos derecho y a las que podríamos acceder de mejor forma estando informadas, como se vuelve una herramienta para promover como clínicas jurídicas para la elaboración, cuándo es una queja, cuándo es un recurso de inconformidad, cuándo es un PES, cuándo es un JDC, cuándo aplica a qué. Y ya no solamente es un asunto electoral, tenemos que hablar que, para empezar, la violencia política es un delito. Y esto ya implica a las fiscalías y a las fiscalías especializadas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo dejaría como una herramienta, una guía práctica, pero... Y aquí mi querida Felipa, que además es una abogada muy destacada, ¿verdad? Y además es periodista también. Le ha tocado sufrir como periodista la violencia en Tabasco, ¿verdad? Le ha tocado que su columna en ocasiones haya sido como censurada, ¿verdad? ¿Qué nos podrías hablar de este tema? ¿Cuál es el papel desde la academia? ¿Qué es lo que aporta la academia al tema de la violencia política? Bueno, mira, en relación al tema de la violencia política, desde la academia hemos acompañado muchísimo desde la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos con la doctora Gloria Ramírez, desde distintas universidades del país. Hemos trabajado precisamente en esta convención CEDAW, las recomendaciones que emitió la convención CEDAW precisamente surgen a partir del trabajo que preparan distintas feministas encabezadas por la doctora Gloria Ramírez para señalar esta violencia política que se está ejerciendo en México en contra de las que aspiran a participar. Y entonces, a partir de las recomendaciones que hace la CEDAW a México, es que se empieza a trabajar en la atención de la violencia política. Porque, bueno, si bien esta violencia política se empieza a visibilizar principalmente a partir, bueno, que ya existía la violencia política, ¿verdad? Pero las mujeres no reclamaban, sobre todo las que militaban en partidos políticos, desde que existía esta cuota de 40% y llegaban las mujeres a las diputaciones federales y las quitaban y no pasaba nada porque las ponían solo para cubrir la cuota, pero una vez que asumían la legislatura, luego solicitaban licencia y un hombre se quedaba en su lugar. Pero hasta que un grupo de mujeres en plural, encabezadas por académicas, por legisladoras, acuden ante el Tribunal Electoral para exponer esta situación que es una violencia política en contra de las mujeres que participan en la política. Y entonces es a partir de aquel acuerdo que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral y que obliga a los partidos políticos a respetar los lugares que tenían las mujeres. Es decir, que cuando una mujer fuera candidata, su suplente tenía que ser una mujer. Entonces, ahí a partir de la intervención de las académicas que hacen las investigaciones y cómo hacer las
estrategias y se juntan académicas con políticas, con legisladoras, diputadas federales, senadores y mujeres activistas de las organizaciones de la sociedad civil de los estados de la República. La verdad que esto fue el boom, fue el avance que hemos tenido las mujeres, este empoderamiento, porque no solo de participación en la política, yo misma hoy me siento una mujer empoderada, haber llegado a la dirección de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, donde la mayoría son hombres, y bueno, animarme a participar, porque yo no tenía ningún interés en participar, pero estarnos capacitando en cursos y diciendo, bueno, es que las mujeres, pues tenemos que decir, yo quiero estar ahí, yo quiero participar, pero nos tenemos que animar, porque nadie te va a ir a buscar a tu casa y te va a decir, oye, es que Tita, es que queremos que estés aquí. No, o sea, si tú participas y tú estás ahí, tú tienes que decir, oye, yo quiero este lugar porque yo tengo capacidad, porque yo esto y yo el otro, ¿no? Entonces tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. Todo esto nos lo enseñaron desde el Tribunal Electoral. Yo recuerdo haber estado en una capacitación. Y bueno, así nos vamos animando, nos hemos ido animando a participar las mujeres en los cargos de elección popular, porque a las mujeres, bueno, se les hacía fácil descalificarnos, que éramos putas, que éramos esto, que llegaban a los cargos públicos porque eran las queridas de este, porque eran las queridas del otro. O sea, no se reconocían ni porque la mujer tenía una maestría, tenía un doctorado, tenía la experiencia de toda su vida de trabajar en la función pública. Siempre nos ponían de motes descalificativos todo lo que pudiera hacer. Entonces, la verdad que ha sido un avance muy importante en esta relación de mujeres. Recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos en el 2015 al proceso electoral de Chiapas, que acabábamos de pasar el proceso electoral en Tabasco de julio, y entonces, bueno, ya existía jurisprudencia para la obligatoriedad de la paridad de género en las presidencias municipales. Y el Consejo Electoral de Chiapas se niega a reconocer esto. Tú recordarás, Tita, que se ordenó la destitución de todos los integrantes del Consejo Electoral de Chiapas. Y entonces han sido avances. Ahora mismo, por ejemplo, en Tabasco, ha sido inhabilitado el actual presidente municipal del municipio de Centro, ha sido inhabilitado por 6 años para ocupar un cargo de elección popular, para ocupar un puesto público, por haber ejercido violencia política en contra de una mujer. Entonces, esto es un gran avance. Imagínate el actual presidente, que era un gran aspirante a la gubernatura del estado para dentro de 3 años. Él ya se consideraba no candidato, gobernador de Tabasco. Y al haber sido inhabilitado desde ahora por los próximos 6 años, se queda fuera de esta carrera por haber ofendido y humillado políticamente a una mujer. Entonces, yo creo que las mujeres vamos bien, vamos avanzando, pero tenemos que seguir unidas, trabajando juntas, haciendo estas redes de académicas, de políticas, de mujeres de todos los organismos, tanto del Tribunal Electoral, de los congresos locales, nacionales, lo mismo con ONU Mujeres. Hemos tenido el apoyo de ONU Mujeres, nos han apoyado muchísimo desde ahí para empoderar en capacitación y en darnos todos los apoyos. ¿Qué tal? ¿Tu sonido, Tita? Creo que Felipa dijo varias cosas importantes. El hecho de que las mujeres debemos decir yo quiero, ¿verdad? Porque no nos van a ir a buscar a nuestra casa. Yo, que soy militante de un partido político, siempre confiaba en que me iban a llamar por mis méritos, que me iban a decir, quédate, tenemos un cargo, y pues no es así. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo de frente, qué es lo que
qué es lo que queremos, ¿no? Por otro lado, es muy importante también todas estas alianzas, ¿verdad? Esas alianzas son importantísimas. Aquí Indira generosamente estuvo conviviendo a través del Zoom en varias ocasiones para impulsar la 3 de 3 en Chiapas, ¿verdad? Eso es muy importante también, estas alianzas. Y tú, Katy, como de las nuevas generaciones, ¿verdad? Que vienen allí abriendo brecha, bueno, no abriendo brecha, se supone que nosotros ya la abrimos, pero ustedes también siguen esa brecha, ampliándola. ¿Tú qué opinas de lo que están hablando aquí las compañeras? Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias, maestra Queta, por la invitación. Sabe usted de mi cariño y de mi admiración siempre por estar promoviendo estos espacios de participación política, de planteamientos políticos entre nosotras, de charlas en donde se concretan muchas veces proyectos feministas que llegan a ser políticas impulsadas a través de nosotras. Muchas gracias a las compañeras que nos acompañan y a las personas que nos siguen a través de la transmisión vía Facebook. Pues bueno, primeramente quiero reconocer a las colectivas y a las asociaciones que han participado en la elaboración de esta protocola. Estuve revisando y yo creo que hay muchos puntos importantes de los que hay que comentar. Muchas veces se habla de violencia política, como dijo Elena, desde 2015 venimos manteniendo un debate al respecto y levantando la voz por el respeto a nuestros derechos político-electorales, pero muchas veces en torno a este concepto, muchas veces se puede concebir incluso como nuevo, no se sabe realmente de qué estamos hablando. Al hablar de violencia política, pues muchas veces dicen, bueno, también los hombres sufrimos violencia política, ¿no? Y si algo me parece importante de la protocola es que establece específicamente cuál es lo que hace la diferencia entre la violencia política y la violencia política por razones de género o contra las mujeres. Me parece también un esfuerzo muy importante que se ha puntualizado cuáles son estas formas en las que podemos delimitar qué es violencia política por razones de género o contra las mujeres y a través de cuáles son los medios con los que se pueden denunciar, por lo menos en Puebla, ¿no? Y esto nos da un parteaguas en el que tenemos que establecer esfuerzos y si bien las colectivas, las defensoras de derechos humanos, pero también las instituciones, de delimitar el comportamiento tanto de las personas como de los institutos políticos, como de los medios de comunicación. Y en este sentido quiero puntualizar mucho la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que muchas veces revictimizan a las víctimas de violencia política, justo como le decía la doctora Felipa, nos ponen motes estigmatizantes, donde reafirman y refuerzan estos estereotipos y roles de género y a través de los cuales también el mismo sistema patriarcal está reforzando su poder. Y quiero llegar a esto porque no es solamente que las mujeres no quieran participar, no es que las mujeres no digan, es que yo quiero ir, sino también estos mecanismos de violencia a través de los que se nos han denostado, a través de los que se nos han demeritado nuestros esfuerzos de participación política, pues también son un mecanismo de poder, también son un mecanismo de mantenernos a raya, de mantenernos lejos del espacio público, y pues muchas mujeres no se avientan a participar por el miedo a sufrir cualquier tipo de manifestación de violencia de este tipo contra ellas mismas o contra sus familias. Entonces, pues me parece importante reconocer el trabajo que han hecho las colectivas y las activistas independientes, defensoras de derechos humanos como la Repare en Chiapas, y muchas otras colectivas que han estado levantando la voz por la defensa de nuestros derechos político-electorales, pero también me parece un espacio muy importante de reconocer y de dar a conocer que en este momento el tribunal ha abierto este espacio de defensoría pública por los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerados. Me parece un esfuerzo muy importante que encabeza la magistrada Sofía Olvera, porque la verdad es que a nosotras a veces ya los recursos no nos alcanzan, ni los recursos humanos, ni los recursos económicos,
y lo pare. A veces hemos estado al tope de casos de denuncia de violencia política que pues al final de cuentas hemos tratado de sortear algunas de nosotras y me gustaría en este espacio también reconocer mucho el esfuerzo que ha hecho Xóchitl a través de la Repare con la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, pero también es importante puntualizar de dónde viene, ¿no?, esta responsabilidad. Y si bien de las personas, es también este sistema que se ha reproducido a través de las instituciones. Y tal vez no las instituciones oficiales que conocemos como las secretarías o las instituciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sino las instituciones como los medios de comunicación, como la misma familia, como la comunidad, que ejercen violencia política contra las mujeres, que revictimizan a las mujeres que la sufren y que no hay muchas veces trazada una ruta. Y este es el esfuerzo que han hecho las colectivas de trazar una ruta y decir, bueno, compañera, estás sufriendo violencia política, ven, yo te acompaño. Incluso los mismos medios de comunicación, decir, bueno, vamos a denunciar a este medio de comunicación porque está transgrediendo tus derechos políticos al mantenerte otra vez en el mismo estándar de una mujer, no sé, violentada, precarizada, con estos motes que nos regresan otra vez a los espacios privados. Y pues bueno, creo que de ahí radica, ¿no?, la responsabilidad de los medios de comunicación y por otro lado el reconocimiento del acompañamiento que hacen y que hacemos las colectivas y las defensoras de derechos humanos independientes. Gracias, Katy. Es muy importante lo que tú señalas. Indira, con toda tu experiencia y luego a las abogadas como son Elenita y Felipa, ¿qué les dirías tú a las mujeres que van a presentar una denuncia? Porque muchas veces se desechan porque no se reúnen las suficientes evidencias. ¿Tú qué les dirías a las compañeras que quieren presentar una denuncia? ¿Cómo poder reunir todas esas evidencias, ¿no?, que son tan necesarias para que un caso triunfe? Bueno, aparte de que dejaría un poco más esa pregunta hacia el tema de las abogadas, me gustaría ampliar el tema de la violencia política con todas las reflexiones que ya escuché aquí de todas. Y es colocarla en una dimensión mucho más amplia que un delito meramente electoral. La violencia política contra las mujeres por razón de género es un atentado a los derechos humanos y a la democracia. Y yo plantearía en preguntarnos de qué democracia hemos estado hablando si hasta hace unos meses no teníamos tipificado esto como un delito, no estaba armonizada en las leyes locales y aún así hay estados que no alcanzaron a armonizar el tema y no por falta de tiempo, sino por voluntad política y que esto no queda plasmado en una legislación. Eso responde en mucho, esta falta de voluntad política, a esta pregunta que me haces, que tiene que ver con cosas más técnicas sobre las pruebas. Por supuesto, o sea, quiero contestar desde una visión más crítica que técnica y como bien lo comentaste ahorita, lo dejarán las abogadas. Es decir, este sistema, este pacto patriarcal del que el presidente se acaba de enterar hace unos días, y además no preguntándole a su ministra de Igualdad o de contra la violencia, sino a su esposa, trasladando la responsabilidad nuevamente a las mujeres, este pacto patriarcal coloca el tema en la carga de la prueba siempre en la víctima. O sea, las mujeres, o sea, más que decirles, oye, ¿qué les digas para que reúnan todos? Seguramente ahorita colocaré, por supuesto, si tenemos testigos, si tenemos pruebas, a llegar de ellas. Si tú eres acompañante de violencia, ayuda a situar modo, tiempo, espacio, ¿no? A veces se van a... O sea, puedo ir ahorita a eso, pero a mí me gustaría plantear el tema de que la responsabilidad ha caído en la víctima. Temas que son complejísimos de probar, como el tema, por ejemplo, quiero irme al asunto del acoso y el hostigamiento sexual como una práctica arraigada, naturalizada, normalizada en todas las estructuras y que para poder probarla no existen una serie de elementos que nos permitan, o sea, hemos sido tildadas de exageradas, de cómo pruebas que te miró de tal forma, que te dijo de tal forma, que te condicionó, porque además no se ha reconocido que el
tema, por ejemplo, de la sexual en el ámbito político, mucho no aspecto, a las mujeres se nos ha colocado en varias situaciones. Entre tener que elegir por esta propia precarización, por eso voy más allá del tema del pacto patriarcal, en esta precarización de la vida de las mujeres, que pues podemos tener la paridad y la violencia política como un delito y la 3 de 3 como un requisito y la paridad como un principio democrático. Sin embargo, no habrá paridad sustantiva si por cada mujer que se involucre en lo público está el Estado, el yo llamaría a ver más allá la violencia política de forma estructural. ¿Acaso no es una forma de violencia política contra las mujeres la reducción de presupuestos y el desmantelamiento de políticas públicas? ¿Acaso las autoridades electorales que se habían venido eximiendo de su responsabilidad de voltear a ver solo una parte de la violencia política como parte de las sanciones y dejar de lado, y aquí quiero referirme a la parte de la 3 de 3, aprovechando este gran espacio con grandes compañeras como ustedes, ¿qué pasa con las mujeres que no son políticamente activas, pero son víctimas de violencia de estos que aspiran a ser nuestros legisladores, nuestros gobernantes, nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros fiscales, nuestros ministerios públicos permanentemente? Entonces, yo llevaría a que el gran desafío ahora que ya es un marco jurídico, que es un delito grave, además, el delito electoral la violencia política es un delito, a diferenciar la violencia por razones de género, como ya nos lo comentaba Katy, contra las mujeres. ¿Cómo se nos violenta de manera específica por el hecho de ser mujeres a nosotras? Y aquí no solamente llevaría el asunto de los estereotipos de género y de cómo se nos comporta con estos temas tan misóginos y sexistas. Quiero regresar al tema de la violencia sexual, porque es una forma específica de violentar los cuerpos sexuados y genitalizados que habitamos las mujeres, de manera muy específica. Segundo, inmediatamente nos relacionan en cuestionar nuestro quehacer en el rol privado. O sea, que si, yo no he visto que le hagan la entrevista a hombres diciéndoles que si ya les dio permiso la esposa para ser candidato, que si ya hicieron la tarea a los hijos, o sea, iría más allá, ahora que está tan instalado el asunto del tema del pacto patriarcal, y colocaría la parte de la violencia política contra las mujeres como un atentado real hacia la democracia, que los derechos políticos, electorales y ciudadanos de las mujeres son derechos llave, que gracias a cuando se dan estos grandes avances de los que ya habló Felipa, de las que comentó Katy y de los que seguramente ahorita Elena puntualizará, no han sido ninguna concesión. Ha sido a costa de la violación a derechos humanos de las mujeres, como hemos obtenido otros tantos derechos, que además da vergüenza decir que los hemos tenido que disputar en tribunales, ¿no? O sea, la paridad la fuimos a ganar en tribunales, en el asunto de gubernatura, por ejemplo. Entonces, ¿qué le diría yo a las mujeres que son víctimas de violencia, de violencia política y que van a denunciar? Que veamos más allá del propio acto victimizante, que coloquemos y visibilicemos todas las formas tangibles y no tangibles de la violencia, cómo se nos manifiestan, y que tratemos de documentar todo siempre aludiendo a un gran marco que ahorita Felipa y por supuesto que la doctora Gloria Ramírez siempre nos ha tenido muy presente, como la Convención Interamericana, la CEDAW, la Convención Internacional, y también me parece que la Plataforma de Acción de Beijing nos deja muchas cosas a las que hay que voltear a ver y decir que ya no somos esas desoladas o huérfanas de ese marco jurídico que en algún otro momento se dice, aquí ya hay un marco y hay que hacerlo valer, y que en la medida que las mujeres conocemos nuestros derechos, en la medida que las mujeres sabemos qué cosas son un delito, sabemos qué lo constituye, sabemos cómo integrar el tema, en esa medida nos acercamos a la parte de la justicia. Sin embargo, también decir eso como el otro gran desafío. ¿Por qué esas mujeres que cuentan con todas las pruebas no necesariamente
obviamente estamos estudios de fondo de los casos, porque está lo otro, esa gran ausencia de las gafas violetas de quien juzga los casos, de quien considera que lo que está denunciando esa mujer es algo normal, es algo natural, no es totalmente un delito. Entonces, pondría en perspectiva que ampliáramos el tema de la violencia política no solamente a lo electoral, por ejemplo, y sí muy cercano a un asunto totalmente estructural. Estoy convencida que en la medida que las mujeres nos incorporamos a cualquier espacio, a la calle viene el acoso, a la parte laboral viene el acoso laboral, a la parte política viene la violencia política. Si mañana nos vamos a la luna, compañeras, mañana hay violencia lunar, mañana hay violencia intergaláctica, mañana, o sea, cada paso que damos, la violencia en sus múltiples manifestaciones viene a ser una resistencia del patriarcado al avance de los derechos humanos de las mujeres. O sea, lo pondría para allá y colocaría que las mujeres no deben seguir siendo la víctima en la carga de la prueba, sostener. Gracias, Indira. Sí, Elenita y Felipa cerrarán el programa porque desafortunadamente ya me están diciendo que quedan pocos minutos. Elenita y luego Felipa. Gracias, maestra. Pues retomando un poco lo que comentaba Indira, el tema de los derechos políticos electorales de la mujer pues viene diferenciado desde la primera declaración del hombre y del ciudadano. Estábamos omisas, no existíamos en ese documento. Fue muchísimo después que se nos dio ese reconocimiento de ciudadanas y posteriormente, a base de muchas luchas, como ya la resaltaron, y no vamos a profundizar en ello porque nos llevaría más tiempo, pero sí me gustaría resaltar dos documentos normativos que creo que han sido referentes para poder avanzar en el tema que hoy nos convoca, que son los protocolos de violencia. La Belén do Pará, que específicamente habla de cuestiones de violencia hacia la mujer y que ahí podemos encontrar las bases de lo que posteriormente se retoma en la Ley General para un acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, ahí, ahora en el 2020 se hicieron diferentes reformas que establecen cómo vamos a sancionar esta violencia política en contra de las mujeres y que coincido con Indira en decir, no es una cuestión únicamente de un proceso electoral, o sea, va más allá, vulnera un estado de carácter democrático en el que participamos todas y todos. Y si no hacemos las cosas para poder sancionar estas conductas violentas que lesionan los derechos humanos de las mujeres, que somos más del 50% de la población, ¿a qué estado democrático nos estamos acogiendo? Porque aparte, no solo es una cuestión de que podamos participar, de ahí emanan quienes van a ser nuestros representantes, tanto legislativos, ejecutivos, y que al final van a tomar las decisiones públicas y que van a impactar en la vida de toda la sociedad. Entonces sí, es un momento muy importante para garantizar los derechos de las mujeres que participan, que aspiran a un cargo de elección popular o que en su momento son designadas y que tienen otras vías para presentar sus denuncias. En cuanto al tema de la denuncia que comentabas y que preguntaba maestra, pues creo que espacios como estos son necesarios, que las mujeres conozcamos que existen herramientas como los protocolos en los cuales se nos establecen guías para que nosotras podamos identificar cómo denunciar, ¿no? El primer paso, identificar de qué se trata un acto de violencia política contra las mujeres en razón de género, a dónde podemos acudir, quién es el sujeto que tiene la responsabilidad. Justamente estos espacios creo que permiten que las mujeres conozcan de manera general y que puedan ir ubicando los documentos en donde pueden encontrar las herramientas para realizar sus denuncias y hacerlo a través de los procedimientos específicos que marca la misma disposición. Y sin duda coincido con Katy, con usted y con todas las que nos encontramos en este espacio, que el acompañamiento de las mujeres, indistintamente de partidos políticos, que si somos académicas, que si somos comunicadoras, es indispensable. La Repare dio muestra de ello. En 2015 hicimos un esfuerzo muy grande de conjuntar primero voluntades de muchas mujeres y sobre todo de seguir el acompañamiento desde diferentes disciplinas, y creo que eso es fundamental. Conocer qué existe, darlo a conocer, generar esos espacios de diálogo y acompañarnos entre todas. Creo que eso es fundamental y ya no me extiendo más para que pueda también la doctora Felipa cerrar. Muchas gracias. Bueno, Felipa, a ti te toca cerrar el programa. ¿Qué recomendarías a las mujeres que están en cargos o que van a competir en este proceso electoral? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo prevenir la violencia? ¿Cómo no dejarse ofender? ¿Cómo no dejarse violentar?
Querida Keta y compañeras todas de esta reunión, bueno, a mí me parece que las mujeres que hoy están intentando o que ya son candidatas a algún cargo de elección popular, eh, deberían buscar el acompañamiento de organizaciones civiles, de defensoras de derechos, no pensar que lo pueden sola, porque no pueden sola, nadie puede sola. Tienen que buscar el apoyo de los organismos que se dedican a la defensa de los derechos políticos de las mujeres, hacer alianzas. Estas alianzas con académicas, con organizaciones de la sociedad civil, porque ya hemos visto que es lo que ha dado resultados. Alianzas con las mujeres que están participando de los distintos partidos políticos, porque como bien decía Elena hace un momento, mira, estos apoyos que bajaron desde las mujeres del centro hacia las entidades federativas, esto fue lo que permitió el arranque. Yo recuerdo aquel 2015 que estuvimos en Chiapas, ahí estuvieron mujeres de organismos nacionales defendiendo a las chiapanecas que querían ser candidatas a presidentas municipales, a diputadas federales. Entonces, no es porque sea un cargo menor, no, es porque representa la aspiración de una mujer a hacer valer su derecho. Y miren, yo les digo que tenemos que defender nuestros derechos, pero primero los tenemos que conocer, debemos estar informadas. Hemos avanzado mucho, sí, porque mira, de 1953 que se le concede el derecho al voto a la mujer, y cuántas mujeres gobernadoras van apenas del 53 en que las mujeres tienen el derecho al voto. 8 mujeres gobernadoras. Entonces tenemos que empujar, tenemos que estar más unidas, nada de que las mujeres divididas, que son las principales enemigas de las mujeres, tenemos que acabar con esto. Miren, una de las principales aliadas que nosotros hemos tenido desde un principio, y yo reconozco, es a la secretaria de Gobernación, la maestra Sánchez Cordero, porque mira, desde 2014 que ella dio una capacitación en el estado de Morelos a los consejeros electorales y les dijo, débanse a emitir un acuerdo en el que obligaran a los partidos políticos a respetar la paridad de género en las presidencias municipales, porque recordarán ustedes que la reforma constitucional del 2014 ordenaba la paridad en los congresos estatales y en el Congreso de la Unión, no así en las presidencias municipales. Y es a partir de este acuerdo que se emite en el estado de Morelos, en el Instituto Electoral, que se abre la puerta para todos los estados. Y entonces cuando emite este acuerdo, el Instituto Electoral de Morelos lo impugnan los partidos políticos de esa entidad que van a postular. Llega hasta la sala superior del Tribunal Electoral y valida el Tribunal Electoral del Poder Judicial esta paridad de género también en las presidencias municipales. Entonces vean ustedes, yo digo siempre, changuito ve, changuito aprende. Entonces, vamos ahí aprendiéndonos, enlazándonos, juntándonos, trabajando, haciendo alianzas comunicadoras. La comunicación es muy importante con los medios de comunicación. Y yo digo, no peleándonos con nadie, ni con los hombres, porque esto es que los hombres se sienten desplazados, porque nos corresponde hoy el 50%, imagínense, de la participación política, y cuando antes todo era de ellos, el 50% de cargos de elección popular en la administración pública, en todo, la paridad en todo, se aprobó esta reforma constitucional. Entonces yo digo que con cariñito vamos a ir también, porque no podemos desatar los demonios que se convierten en violencia, que pueden llegar y han llegado hasta privar de la vida a muchas mujeres, porque pues los hombres se creían únicos. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que reeducar a estos hombres que están en el poder
y se niegan a reconocer que las mujeres tenemos capacidades para ocupar los cargos políticos y de elección popular y administrativos. Ese sería mi comentario. Bueno, pues los hombres tendrán que aprender, ¿verdad? Que tenemos el 50% nosotras del poder. Ellos han sido durante muchos años los titulares de estos espacios y creo que la reeducación también es responsabilidad de ellos, no solo de nosotras, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué reeducarlos, ¿verdad? Ellos tienen que asumir esta responsabilidad, ellos tienen que asumir que ya son tiempos nuevos. Claro que dentro de los hombres hay aliados, yo les reconozco sus espacios, yo les reconozco muchos hombres en los consejos electorales, ¿verdad? En los soples, en los tribunales electorales estatales, que también son aliados en este sentido, que tienen una visión de género, pero también ellos deben entender que estamos aquí porque no es una graciosa concesión, sino es un derecho que hemos conquistado a través de luchas, ¿verdad? Y entonces esa es esta conclusión de que debemos seguir marchando, debemos seguir unidas, debemos seguir fortaleciendo el tema. Y en ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Indira, que muchas jóvenes de otros estados, muchas políticas le piden auxilio a Indira, ¿verdad? Porque a veces en sus estados no es posible, le dicen, Indira, tú apóyanos a nivel nacional. Esas son alianzas, ¿verdad? También Indira peleando en México, en los medios, en los twitters, ¿verdad? Por chiapanecas que han sido violentadas, o aquí aportando Felipa desde la academia, ¿verdad? También toda su sapiencia en ese sentido, ¿no? Cada quien tiene un espacio por el que luchar, una trinchera, y gracias por estar el día de hoy con nosotras aquí entre la igualdad y la violencia política desde la plataforma de Ultimátum. Ya que nos están escuchando y viendo, yo me olvido que también nos ven, no solo nos escuchan. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y que será el día 8 de marzo además. Muy bien, excelente. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.